A continuación, el profesor Bruno Jordi. Él es un profesor que pertenece a una serie de instituciones importantes. Es presidente de la AMS, tiene títulos en ciencias químicas y es un personaje dentro de la enseñanza en la Universidad de Cataluña, ¿no? Correcto, la Politécnica de Muchas gracias por su presentación, profesor. Muchas gracias. Bueno, primero de todo es un placer estar aquí con ustedes intentando compartir algunas reflexiones que nos hemos hecho tanto en la universidad como sobre todo dentro de nuestra empresa ANFOS 21 sobre las perspectivas energéticas en los países latinoamericanos y el papel de la energía nuclear. Por favor, si puede ir pasando. Muy bien, este será un poco el índice de contenidos. Si no les importa, voy a retirar un poco las banderas. Luego pondremos las banderas en su sitio. Muy bien. ¿Me escuchan bien sin el micro? No. Muy bien. Vamos a ver, intentaré hablar porque es que este micro tiene un poco de... Muy bien. Simplemente es un índice de contenidos. Hablaremos de lo que realmente... Sí, pero me gusta caminar. Bueno, os explico cosas. Gracias. Y así no es tan hierático todo el asunto, ¿no? Les hablaré sobre todo, digamos, de este reto que tenemos, ¿no? Del desarrollo demográfico, el desarrollo económico, el desarrollo social, cómo podemos conjuntar esto, qué significa a nivel de la demanda energética para América Latina, qué papel tiene la energía nuclear, ya les puedo avanzar que poco, reducido. Y también me gustará analizar ya más concretamente un poquito más lo que es producción y demanda energética en Perú y me gustaría llegar a las conclusiones si, digamos, yo cumplo el tiempo y el presidente me lo permite. Adelante, por favor. Muy bien, empezaré por los agradecimientos. La información que yo les voy a transmitir a todos ustedes está basada en 3 informes, excelentes los 3. El World Energy Outlook del 2010, cada año la Agencia Internacional de Energía hace un informe que les recomiendo si ustedes están interesados en temas energéticos, un informe mundial sobre la situación de la energía. Y yo me referiré especialmente al del año 2010, porque tiene características especiales desde el punto de vista de la sostenibilidad. Luego también me referiré al informe de la Asociación Mundial Nuclear, World Nuclear Association, del 2011, de donde sacaré la información respecto a energía nuclear en Sudamérica y en Latinoamérica en general. Y finalmente me gustaría referirme al excelente, reitero, trabajo que se hace desde el Ministerio de Energía y de Minas en Perú, y concretamente esta publicación que es el Balance Nacional de Energía 2009, de donde sacaré la información que modestamente he trabajado para analizar la situación energética en su maravilloso país. Por favor. Muy bien. Les voy a decir unas cuantas obviedades, pero a veces las obviedades son importantes a la hora de enfocar un problema macroscópico como este. Los países latinoamericanos en general y Perú en particular están mostrando un gran crecimiento demográfico y económico en los últimos años. Y esto, yo creo que hay pocas regiones en el mundo que ahora mismo puedan lucir el músculo que está luciendo a la América Latina en este aspecto. Y por tanto, creo que tenemos una oportunidad magnífica para sentar las bases para un desarrollo un poco más digamos, sostenible que el que hemos planteado en otras regiones del mundo. Las previsiones nos indican, y nada nos hace pensar, incluso a pesar de estas turbulencias que estamos viendo en estos momentos en los mercados financieros, etc., las previsiones nos indican que estas tasas de crecimiento marcarán las pautas de desarrollo de esta maravillosa región durante la próxima década.
Aquí hay algunos datos de los cuales les señalaré directamente cuáles son las previsiones de crecimiento de la población, la tasa anual de población, de crecimiento de la población en los próximos años en Latinoamérica en general. Como ven, la tasa media de crecimiento de la población es de un 0,8%, que es notable si se pone en contexto de lo que es las tasas de crecimiento, digamos, que estamos teniendo en otras regiones que incluso son de decrecimiento, y solo, digamos, en la región, sobre todo, pues del Oriente Próximo, África, evidentemente, y China e India es donde tenemos realmente un crecimiento mayor. O sea, la región latinoamericana va a ser una región muy dinámica desde el punto de vista demográfico. De hecho, si miramos lo que será la proyección de poblaciones, digamos, el crecimiento del 2008 al 2035, verán que América Latina se sitúa dentro de básicamente en el 2035 se sitúa como la quinta región más poblada del mundo. Y esto tiene connotaciones desde el punto de vista del desarrollo, evidentemente económico y evidentemente de la demanda energética. Esto es la previsión de crecimiento del Producto Nacional Bruto para la región latinoamericana, donde se ve que a partir de la década del 2010 hay un crecimiento bastante potente y sostenido de las economías de esta región. Y esto no lo tengo que remarcar por ustedes porque ustedes son testimonios y actores de este crecimiento. Por favor. Una cosa que es importante es que antes, para hacer funcionar la máquina económica, teníamos que echarle mucha energía. Y durante estas últimas décadas hemos aprendido a que la locomotora sea un poco más eficiente, y no hay esa relación tan directa entre crecimiento económico y demanda energética. El crecimiento económico sigue y seguirá generando mayor demanda energética. Esto es casi como un principio de la termodinámica y por tanto, pero lo que sí que es cierto es que la mejora en la eficiencia tecnológica y en la estructura económica nos conlleva lo que nosotros llamamos menor intensidad energética. Es decir, que la intensidad energética es la cantidad de energía que se necesita para generar un crecimiento económico. ¿De acuerdo? Pues cada vez necesitamos menor intensidad de energía. Y creemos que en el futuro es previsible, yo diría que es deseable, una continuada intervención del poder político en el desarrollo de la estrategia energética por razones de sostenibilidad. Porque creo que nos estamos demostrando a nosotros mismos que no lo podemos dejar todo a la merced del libre mercado. Y la energía es demasiado seria para dejarla realmente a merced del libre mercado. Y que tiene que ver una cierta intervención del poder público, que al final es el poder delegado por el pueblo en las democracias, a fin de que esto no sea un sistema, digamos, que vaya contra el interés de la propia población. Por favor, si puede pasar el... Gracias. En este punto, digamos, se han planteado 3 escenarios en los cuales la Agencia Internacional de la Energía está, digamos, jugando para ver cuál será el desarrollo futuro energético del planeta. Hay un escenario que contempla las políticas actuales, lo que ahora más o menos son los grandes convenios internacionales, incluido el de Kioto, etcétera, que de alguna manera condicionan parcialmente el desarrollo energético. Luego, hay un segundo escenario que es el de nuevas políticas. Este es el escenario que desarrollaré más en mi charla ahora, que tiene que ver con aquellas políticas que ya se están discutiendo, la continuación del convenio de Kioto, la incorporación de nuevos convenios a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Y finalmente hay un escenario que sería el deseable, que es aquel escenario que nos llevaría a unas concentraciones de CO2 en la atmósfera del orden de 450 ppm en el año 2050, que son esas concentraciones que nos permitirían
que la temperatura media del planeta no aumentase más de esos 2 grados que previsiblemente va a aumentar si no implementamos esta serie de medidas. Estos son los 3 escenarios y yo me voy a centrar sobre todo en el escenario de las nuevas políticas, por favor. Muy bien, aquí está la descripción de todo lo que les he explicado, por tanto no lo tengo que repetir, pasamos para adelante. Muy bien. Lo primero que vemos es que la demanda energética primaria, que es aquella demanda de energía básica, varía en función del escenario que estamos contemplando. Este sería el escenario base, la situación en el 2008, donde teníamos una componente de carbón, una componente de petróleo bastante importante, una componente de gas y luego la hidro, que es muy pequeñita, la nuclear, que es más o menos un 15%, y después lo que es biomasa, que es una componente muy importante en la región latinoamericana. En función de cuáles son los escenarios que contemplamos, ¿de acuerdo?, el mix energético, la mezcla de energías es distinta. Y para poner 2 extremos, si seguimos como estamos ahora, el carbón, las energías fósiles, de origen fósil, tendrían una componente muy importante en el mix en el año 2035. Mientras que si queremos reducir las emisiones de CO2 a ese valor de 450, evidentemente tenemos que reducir todas las fuentes de energía de origen fósil, pero particularmente lo que tiene que ver con carbón y con petróleo. Y aumentar, lógicamente, las partes de lo que se llaman energías renovables. Aquí les tengo que añadir que no hay ninguna energía que sea renovable, sino que hay energías que son más o menos, digamos, libres. Por favor. Muy bien. En función de los escenarios que hemos manejado, hay una evolución de lo que hemos llamado la intensidad energética a nivel global. En todo caso, vean ustedes que pasamos del 130, que era el valor, digamos, inicial en el año 1980, a unos valores de alrededor del 70, que es una reducción bastante importante. Estamos hablando de un 50% de reducción a partir de la inicial. En función del escenario, evidentemente, la reducción en la intensidad energética es mayor en esas proyecciones, ¿no? Por tanto, todo lo que nos está diciendo es que tenemos que ser mucho más eficientes en nuestra generación y utilización de energía, y que lo vamos a hacer. Adelante, por favor. Muy bien. Aquí vemos más o menos en función, en el escenario de las nuevas políticas, cuál sería la proyección de los consumos de los distintos fuentes de combustible. Tengo que detallar que esta proyección de la energía nuclear está hecha anteriormente al accidente de Fukushima y que muy posiblemente todo este escenario de la utilización de la energía nuclear va a cambiar drásticamente como consecuencia de dicho accidente y sus posteriores consecuencias. Muy bien. Si vamos a nuestra región, que es la región latinoamericana, digamos, me gustaría que se quedasen con este número, que es una tasa de crecimiento anual de la demanda energética de un 1,5%. ¿Esto qué quiere decir? Que en una década nuestra producción energética en la región tiene que aumentar un 15%. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Muy bien. Aquí se ve un poco en función de los países donde habrá incremento o disminución de la demanda, y vean ustedes que, por ejemplo, para el carbón y para el petróleo, pues estamos viendo que en los países de la OCDE, que son los países más desarrollados, hay una disminución de la demanda, mientras que hay un crecimiento en casi todos los países no OCDE. Muy bien. También la evolución de la demanda energética por regiones, y aquí pueden ver cómo América Latina, una vez más, pues lógicamente irá creciendo, pero quedará todavía
por debajo de esta media prevista para todo el planeta. Muy bien, esto es en definitiva un poco la conclusión de esta primera parte del trabajo. El crecimiento medio esperable de la demanda de energía primaria en la región latinoamericana para el periodo 2010-2020, que es el que nos ocupa, es de un 15%. Por tanto, ya lo estamos viendo, ¿no? Que empieza a haber una presión importante por los recursos energéticos. Por favor. Muy bien. Esto conllevará inversión. Es un tema que también se tiene que tener en cuenta, porque evidentemente habrá un crecimiento en la inversión en función de la demanda energética, y para la región que nos ocupa, pues pueden ver que el crecimiento que se espera más es a nivel de lo que es producción de electricidad, luego lo que es petróleo, pero también una parte muy importante de gas. Tenemos que tener en cuenta que en América Latina tenemos dos grandes macroproductores de petróleo, como son Brasil y como es Venezuela sobre todo. Muy bien. Esta es la proyección de la demanda de petróleo en función de los tres escenarios que hemos hablado. Si seguimos como siempre, la demanda será cada vez creciente. Si actuamos, digamos, en este escenario medio de implementar algunas de las políticas que ahora mismo ya estamos llevando a cabo, pues quedaremos en un escenario medio, y, lógicamente, el escenario de mitigación del cambio climático nos lleva a un escenario donde los combustibles fósiles decrecen. Esto, claro, tiene unas consecuencias muy importantes. En función de esto, la demanda de petróleo y, por tanto, digamos, la presión sobre nuevos recursos, estos recursos secundarios que se están empezando a explotar de petróleo, pues crecerá. Porque si hay demanda, la presión crecerá. Por favor. Muy bien. Esto ya lo puedo pasar porque es un detalle sobre... Muy bien. Al final, ¿para qué utilizamos los combustibles fósiles? Y sobre todo los derivados del petróleo. Pues para transportarnos. Y en función de cómo, digamos, gestionemos nuestros sistemas de transporte, la demanda irá creciendo en los países, sobre todo, que no son de la OCDE. Y evidentemente, ustedes me dirán que ustedes tienen todo el derecho del mundo a tener las mismas tasas de crecimiento de parques automovilísticos y de transporte privado como lo hemos disfrutado en los países del llamado primer mundo, ¿de acuerdo? Del mal llamado primer mundo. Y por tanto, es evidente que habrá una presión por los combustibles como fuente de, digamos, los combustibles fósiles como fuente para el transporte. Adelante, por favor. Muy bien. Una cosa muy importante para la región, y creo que para el Perú en particular, es el aumento, la importancia que irá tomando la utilización del gas natural e incluso el gas licuado en el transporte en América Latina. Aquí hay previsiones claras de que esto va a ser uno de los vectores claves del desarrollo de los sistemas de transporte, especialmente en América Latina. Y por tanto aquí hay un papel importante a jugar. Por favor. Luego, tener en cuenta dónde tenemos las reservas y producción de petróleo. Y estas rayitas que ven ustedes aquí es la relación entre producción y reservas, o reservas y producción. Lógicamente, por ejemplo, para decir algo extremo, la Arabia Saudí tiene grandes reservas, pero su relación entre producción actual y reservas empieza a ser baja. Mientras que un país como, por ejemplo, Nigeria, para poner este ejemplo de aquí, o el Kazajstán, pues pueden ver que, al contrario, las reservas quizás son menores, pero su relación entre reservas y producción es notablemente alta. Mientras que, por ejemplo, Brasil tiene pocas reservas, pero en cambio la relación RP, reservas versus producción, es realmente alta. Muy bien, aquí hay la relación de cambio entre combustibles tradicionales y biocombustibles, y en función de los tres escenarios. Lógicamente,
el escenario de reducción de las emisiones de CO2 no implica una transformación muy importante desde combustibles fósiles a biocombustibles. Por favor. Muy bien, y aquí es donde estamos, quiénes somos y quiénes seremos los campeones mundiales, la Champions League de emisores de CO2 per cápita. Como pueden ver, los países de la OCDE seguirán siendo los número uno desde el punto de vista de aumento de las emisiones per cápita, pero es notable ver que un país como China pronto va a ser uno de los grandes emisores por cápita. No ya solamente global, que ya lo es, sino per cápita. Por tanto, mientras que la región latinoamericana diría que afortunadamente está en unos valores muy razonables. Por favor. Muy bien. Aquí están las proyecciones de producción de gas natural en las distintas regiones en el escenario de nuevas políticas, y una vez más América Latina muestra un crecimiento notable en la producción, ¿vale? Y ustedes saben que este empieza a ser un vector importante también para su país. Por favor. Muy bien. Brevemente, la situación de la energía nuclear en el mundo. Sé que son incapaces de ver esta gráfica o esta tabla, pero básicamente ver que Argentina, su producción nuclear, de energía nuclear, es aproximadamente un 6% de la producción total de energía en el país. Para México estamos hablando de un 4% más o menos, y tendría que buscar Argentina, México, y ahora me pierdo, ya no sé cuál más tenía que buscar. Y Brasil, lógicamente, que también está en un 4%. O sea, estamos hablando al final de una contribución muy relativa a el mix energético a los países de América Latina, y concentrada en 3 países. Pero mi recomendación aquí sería que todos tenemos que conocer y saber de energía nuclear y de sus consecuencias y de la gestión de sus residuos, porque esto va a ser un problema que tendremos que compartir entre todos, los que tengamos y los que no tengamos energía nuclear. Estos son los planes, las centrales en producción actualmente en Brasil, y los planes de puesta en marcha de nuevas plantas. Veremos en qué termina todo esto, una vez más, debido sobre todo al cambio que ha habido después de Fukushima, después del accidente de Fukushima. Por favor. Lo mismo para México, donde hay 2 reactores en operación, y una producción total de unos 1.600 megawatts. Y finalmente también en Argentina, donde ya hay 2 plantas en producción con un output bastante menor que el de Brasil, de México, perdón, y luego hay una serie de posibles planes en marcha de ampliación del parque nuclear en Argentina, pero una vez más están muy en función de cuál sea la evolución futura. 5 minutos, profesor. Sí, estamos llegando. Por favor. Muy bien. Ahora una breve visión energética, y con toda la humildad del mundo, de una persona que mira su realidad desde Europa. Visión energética del Perú. Por favor, adelante. Esto es en función de lo que está publicado por el Ministerio de Energía y Minas. Pueden ver cuál es el mix de reservas probadas de energía comercial. Energía comercial quiere decir la energía que no es, sobre todo biomasa, que no es explotable. Energía comercial. Verán que hay un gran componente de gas natural, un gran componente de hidroenergía, de petróleo crudo, que también es una componente importante, y finalmente ya cosas más, digamos, menores, proporciones menores de carbón y uranio. Adelante, por favor. Muy bien. Desde el punto de vista de la oferta interna bruta de energía primaria, cómo se produce esa energía, pues verán que sobre todo tenemos gas natural, petróleo, y luego ya los otros componentes pues son ya más minoritarios en el mix energético.
esta es la estructura de consumo y me gustaría que tuviesen en cuenta, para los que no lo conocen, digamos, una vez más el transporte y el uso comercial residencial de la energía son los dos factores más importantes, pero no tienen que olvidar que una de las industrias de las cuales este país necesita para ir creciendo económicamente, que es la industria minera, pues tiene una porción muy importante del pastel energético y seguramente será creciente. Por favor. Muy bien. Aquí les detallaba el tema de la evolución del consumo energético del transporte en Perú y cómo el gas natural y el gas licuado se va abriendo camino ya desde el año 2007 como una contribución más al consumo de energía en el sector transporte. Y creo que este va a ser, si nos vemos de aquí unos cuantos años, esta parte del pastel va a ir creciendo notablemente. Por favor. Un minuto. Un minuto. Llegamos ya a la parte final. Evolución de la intensidad energética en el Perú. Esto es muy esperanzador. Digamos, desde el 1990 hasta el 2009, la evolución en la intensidad energética del Perú ha ido decreciendo. Y esto es muy positivo. Para cada, digamos, sol que se va generando, cada vez tenemos que consumir menos energía. Y esto es positivo. Por favor. En cambio, y a pesar de eso, el consumo energético por habitante va creciendo, lógicamente. Esto lo conlleva el desarrollo. Y finalmente, y con esta mirada de sostenibilidad que a mí me gusta siempre dar, una mirada, yo creo que esperanzada de sostenibilidad, esto es la relación entre intensidad energética y el índice de desarrollo humano. Como a medida que ha ido aumentando el índice de desarrollo humano en su país, en Perú, ha ido decreciendo la intensidad energética. Esta gráfica resume lo que tiene que ser una evolución sostenibilista de un país. Crecimiento socioeconómico, pero que no conlleve una malversación de los recursos energéticos y ambientales. Y finalmente, si me permite, pasaré a las conclusiones, que son estas. Tendremos un crecimiento importante de la demanda energética en la región. Los combustibles fósiles, yo diría que desgraciadamente, pero es una realidad, siguen teniendo un papel preponderante. Se vislumbra una transición a la utilización del petróleo, o sea, la transición al gas natural como combustible para el transporte. La energía nuclear realmente solo constituye un 2% del mix energético en América Latina, pero tiene un papel importante en ciertos países. Perú muestra características similares a los países de su entorno, pero con un papel crecientemente importante del gas natural, tanto en reservas de energía como en su utilización en transporte, y a pesar de un crecimiento del consumo energético per cápita, la intensidad energética es decreciente y correlacionada con el aumento del índice de desarrollo humano. Y con esto les agradezco su atención Agradecemos al profesor, le pedimos que se quede un momentito en su tribuna,